No creo que Dios sea tan malvado. Yo creo solemnemente que aquí hay un misterio en el fondo enterrado. Si la maldad ya existía cuando el libro era creado, pues es posible que a su antojo alguien lo haya manipulado. Miren cómo él, de alguna manera, fuera de que ya él tiene una precondición concebida de cómo es Dios, de que Dios te va a condenar, de que Dios te va a juzgar. Miren cómo por abajito sale las pocas veces que él ha escuchado que Dios es amor. Y mira cómo él dice, yo no creo yo no creo que Dios sea tan malvado. Yo creo solemnemente que aquí hay un misterio en el fondo enterrado. Es decir, yo sé que hay algo, yo creo que hay algo que a mí no me han dicho. Es decir, yo he escuchado mucho de condenación del infierno y todo eso, pero hay algo que a mí no me han dicho porque es que Dios no puede ser tan malvado. A cualquiera escandalizaría que escuchar a alguien decir que Dios es malvado, pero lamentablemente así es que mucha gente que predica lo presenta. Mucha gente que predica, lamentablemente, así es que presenta a Dios como un Dios vengativo, un Dios malvado, un Dios que quiere la condenación del impío. Y es todo lo contrario. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahí mencioné dos pasajes, uno del Viejo Testamento y uno del Nuevo, donde Dios se mantiene coherente en ese pensamiento, que Él quiere que la gente se arrepienta. Él no quiere que la gente se vaya al infierno, pero lamentablemente muchas personas solo hablan del infierno, solo hablan de que te va para el infierno, y la gente no sabe cómo escapar de eso, porque tú no le estás diciendo, tú nada más le estás diciendo que se va para el infierno, pero tú no le estás diciendo cómo puede escapar de eso. Arrepiéntete, pero arrepiéntete ¿cómo me arrepiento? ¿Qué hago? Tienes que predicarle que Jesús salió del cielo a la tierra, se hizo hombre, murió por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida y que debemos acercarnos a Él. Tan simple como eso, ese es el mensaje que debemos de dar. Vamos a seguir escuchando. Para mí no hay sentido en ese tu libro bendecido, del cual aquel que no lea del cielo es destituido. Si apenas en el año 1600 que fue traducido y aún siguen muriendo personas sin haberlo leído. Ya aquí él entra en una cuestionante directamente hacia la Biblia, de que la Biblia fue traducida. Lo mismo que hablábamos al principio de la traducción de la Biblia, de su primera traducción. De hecho, en el 1500 es que comienza lo que es la impresión de la Biblia con Gutenberg, la impresora de Gutenberg, que es donde de alguna manera comenzamos a salir del oscurantismo, aunque en mi opinión seguimos viviendo en el oscurantismo en algunas áreas del cristianismo, pero ahí comenzamos a salir, porque ahí la gente comenzó a tener acceso a la lectura, que muchísima gente no tenía. Pero ya aquí Wilber está haciendo una cuestión directa hacia eso. Primero, en la estrofa pasada, que no lo mencioné, él dice, si la maldad ya existía cuando el libro fue creado, pues es posible que a su antojo alguien lo haya manipulado. Esto es una cuestionante que es válida, que alguien puede tener, pensar, bueno, pero cuidado si este libro lo manipularon, porque el hombre malo, y la misma Biblia dice que el hombre malo. Pero lo interesante de este libro, que nosotros llamamos la Biblia, que no fue un libro escrito por un solo hombre, y no fue un libro escrito en una misma época. Fue un libro que se escribió por más de 40 hombres durante muchos años, cientos de años. Entonces, es importante saber que esa coherencia que mantiene la escritura a través de tantos años es justamente una de las cosas que le da credibilidad, que no fue una gente que se sentó a inventar lo que iba a decir y que contó toda la historia, sino que fueron varias personas en diferentes épocas, diferentes contextos, diferentes situaciones de la vida, que le permitieron mantener una coherencia, porque el mensajero, quien llevaba el mensaje, quien enviaba el mensaje, era el mismo, que se lo transmitía a diferentes personas en diferentes partes del tiempo, en diferentes épocas. Y esa cuestionante, como le dije, es válida, pero esa es la respuesta. Una de las cosas que le da veracidad a la Biblia es que no fue escrita en una sola época y no fue escrita por una sola persona. Y si tú cuestionas la traducción, bueno, que la tradujeron hace pocos años relativamente, tomando en cuenta la historia de la humanidad, tú tienes muchas traducciones hoy en día. Si a ti no te gusta una traducción, si tú no confías mucho en una traducción, tú tienes otras cientos de traducciones que tú puedes contrastarla una con otra para tú tener la traducción más fiel posible a los
manuscritos originales. Vamos a ir escuchando. A mí no hay sentido en un Dios de todas las creaciones que manda a su creación a crear un libro de instrucciones de cómo llegar a sus bendiciones y manda 40 hombres para escilo en un mundo donde ya habían 100 millones. Bueno, aquí él menciona lo de los 40 hombres que yo mencionaba de la escritura. Le dice, manda 40 hombres para esparcirlo en un mundo donde ya habían 100 millones. Creo que ahí él tal vez está mezclando algunas historias, porque los 40 hombres son los que escribieron la Biblia a través de los años, ¿no? Esos 40 hombres no estuvieron juntos. Algunos de ellos sí, pero no estuvieron juntos todos. Y como dije ahorita, no fue en la misma época. Aparte de que ya cuando habla del esparcimiento del evangelio, ya parte de los 120 que estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. De ahí se convierten alrededor de 5,000 personas. Y ese comienza a ser, por así decirlo, el momento donde comienza a expandirse el evangelio a partir de todas esas personas. Si no fueron 40 hombres, como él dice, creo que ahí simplemente hay poca información de parte de Wilber. No lo voy a criticar por eso, porque él no es cristiano, simplemente él tiene un poco de conocimiento de lo que tiene que ver con la Biblia y la liturgia cristiana, pero desde su punto de vista, una persona que salió como él de la iglesia, él expresa lo que cree. Es bueno resaltar que, no lo había mencionado, aquí él está como en un cuadro en el que van pasando diferentes religiones. Ahí menciona musulmán, mormones, cristianos, católicos, o diferentes denominaciones, aunque ahí sí hay religiones y denominaciones. Hay una diferencia entre religión y denominación. Y aquí se ve algunas religiones diferentes, como los musulmanes son una religión diferente, y los cristianos son una religión diferente que tiene varias denominaciones. Dentro de esos cristianos ahí están los evangélicos, los católicos, los pentecostales y todo eso. Pero aquí en este cuadro parece como un lugar donde la gente se confiesa, tradicional de la Iglesia Católica, y van intercambiando los personajes de diferentes denominaciones o religiones. Vamos a seguir escuchando. ¿Cuántas naciones perecieron sin su llama? El conocimiento de que hay un tal Jehová que los ama llegó tarde por desgracia, porque en el sur de Asia Jehová no existe. Allá todos veneran un tal Brahma. Aquí él hace una cuestión interesante. Él menciona, hay muchos lugares donde la Biblia y el mensaje del evangelio no ha llegado. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Los cristianos lo atacan porque ellos tienen otros dioses, pero es culpa simplemente de la cultura. El evangelio no ha llegado allá. En esa parte él tiene razón de que hay muchos lugares donde el evangelio no ha llegado y hay lugares donde simplemente nunca llegó. Personas que nunca escucharon del evangelio. Pero la Biblia habla de que el Señor puso en nosotros su ley para que nosotros anduviéramos en su ley. Es decir, aún un grupo de personas no haya escuchado del evangelio. La ley de Dios está en su vida y ellos saben internamente lo que está bien y lo que está mal, independientemente de su cultura. Entonces, y cuando digo lo que está bien y lo que está mal, no estoy hablando de todo esto agregado que nosotros tenemos hoy en día, que si los pantalones, que si los aretes, que si te risa, que si te peina, que si no está hablando de esas cosas que son agregados que no tienen sentido. El que lo quiera llevar lo lleva, pero esas cosas no tienen sentido. Eso no es bíblico, eso no tiene sentido. Yo estoy hablando de las cosas que tienen peso de ley, la ley de Dios. Ponle los 10 mandamientos, ponle el resumen de los 2 mandamientos. Si quieres, pon los 10 mandamientos. Si quieres, pon el resumen de Jesús, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley de Dios está en el corazón de la gente. Y independientemente de la gente no haya escuchado per se el evangelio de Jesucristo, esa ley está en ellos. Y ellos, dice la Biblia, que esa misma ley es quien los acusa o quien los exculpa de sus pecados. Entonces, para ese grupo de personas que el evangelio no llegó por un tema de naturaleza, de que el evangelio se va esparciendo a través de personas, ahí está. Ellos tienen un mensaje en su corazón, el cual Dios les juzgará por eso. Claro, ya no vamos a meternos en cosas sobrenaturales. Si Dios ha enviado ángeles y cosas a predicarle, ya eso es especulación de parte nuestra, pero en base a lo que la Biblia enseña, todo el mundo tiene en su corazón la ley de Dios, y en base a esa ley es juzgado. Vamos a seguir escuchando. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es errada? ¿Cuántos mueren siguiendo la religión equivocada? No es su culpa, esas personas no deben ser señaladas como incultos por seguir otras palabras inculcadas.
Básicamente aquí él menciona lo mismo, hay una pequeña redundancia en la lírica de que este tipo de personas, como no conoció nunca el evangelio, no deben ser juzgadas. Ciertamente nosotros, los seres humanos, no estamos en condición y lamentablemente nos gusta, nos encanta juzgar, pero no es nuestro trabajo juzgar a los demás, eso es cosa de Dios. Y Dios sabrá qué va a hacer con ese grupo de personas. No está en nosotros el decir, no, ellos se van todos para el infierno. No, es que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hablarle a la gente de lo que Jesús hizo en la cruz y punto. No sé por qué es que nos encanta tanto estar mandando gente para el infierno. Vamos a seguir escuchando. Pero no todos están listos para este tema, porque no creen que también la religión es un sistema que nos inculca de pequeño no creer en otra cosa, pues dan por falsa las demás minorías religiosas. Básicamente lo mismo, la religión es un sistema, sí, estoy de acuerdo con él. La religión como tal, no el evangelio, porque el evangelio, como le dije, es el mensaje de la cruz. Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, murió por nuestro pecado para que nosotros seamos salvos. Ese es el evangelio. Ahora, la religión como tal es un sistema, lamentablemente. Haciéndote creer que un libro todo lo decide y que va para el infierno todo aquel que con él no coincide. Una religión que en busca de su autoridad te agrede. Un libro que está hecho para sumarnos pero nos divide. Interesante esto. Un libro, ahí él vuelve a cuestionar la Biblia. Lamentablemente el poco conocimiento que él y mucha gente tiene de la Biblia, incluso muchos que están dentro, causa eso. Él dice un libro que está hecho para unirnos pero nos divide. No es el libro como tal que nos divide, es la interpretación y la intención que nosotros lamentablemente le damos. Y como dije ahorita, este tipo de cosas, más que indignarnos y rasgar las vestiduras, debe servirnos de reflexión porque es una persona que está mostrando sus cuestiones, sus malestar, independientemente de si él está bien o está mal. Ese tipo de cosas pasan, lamentablemente. ¿Cuánta división hay en la iglesia por interpretaciones bíblicas? Muchas. Bueno, aquí vamos a dejar la segunda parte. Espero que te haya sido de edificación, te haya gustado. Te pido que te suscribas si no estás suscrito. Active la campanita de notificaciones para que te notifique YouTube cuando subamos la tercera parte, donde ya finalizaremos con la parte de Wilbur Roberts y vendremos con una cuarta parte donde estaremos hablando y analizando lo que va a decir Énfasis. Así que ya sabes, comparte este video con tus contactos si te gustó y nos vemos en un próximo capítulo de Analizando con Israel Molina.